ay, me siento cargado, estoy como que no sé, ¿no? Lo que mejor creo que puede hacer una persona en su día a día para poder ser mucho más eficiente es hacer una pausa de 10 minutos y hacer un ritual de entender en dónde está, qué tengo en lista que no he tocado, qué tengo que hacer, qué estoy haciendo, y visualice su trabajo, porque le permite a la persona sacar de la cabeza todo lo que tiene y entender su trabajo, porque si en algún momento usted llega a ver que en el que está haciendo está acumulando muchas cosas, ahí es donde también le va a afectar mucho la productividad. O sea que limite el trabajo, focalice, no priorice, no porque usted prioriza le va a ir mal porque todo es importante. A veces nos obsesionamos con lo que nos gusta y no es lo que se necesita. Juan, ¿cómo estás? ¿Bien o qué? Todo bien, todo muy bien, gracias. ¿Cómo vas? Vamos, siempre puedes ganar más plata o más tiempo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, no, súper, muy contento de estar aquí otra vez compartiendo. ¿Hace cuánto tiempo tú y yo platicamos en la podcast que matamos preguntas? No sé, pospandemia, 2021 tal vez, 2022. Pero antes de esto, cuéntale gente quién eres, castíganos un poquito de su background, su perfil. Soy Juan David Ruiz Valencia, fundador y presidente del Lean Institute Colombia, aproximadamente unos 23 años de experiencia, desde muy chico buscando siempre cómo hacer cosas diferentes, en diferentes sistemas, con diferentes aplicaciones, disfrutando mucho lo que hago. Y pues bueno, aquí al frente de Lean Institute Colombia, de alguna manera pues compartiendo con muchos clientes su día a día, sus inquietudes, sus dificultades, y eso es lo que finalmente nosotros hacemos a partir del Lean Institute, llevar el pensamiento Lean a través de la práctica mediante la resolución de problemas reales que se tienen en las empresas. Es lo que hacemos. Entonces, ¿qué es Lean? Ok, Lean como movimiento. Lean significa magro, primero que todo. Lean significa sin desperdicio, sin gordo. ¿Sí? Tú puedes pedir en otro país carne Lean y te la traen sin gordo. Como solomito. Exactamente. No una punta Pulpo. de anca. Sí. No vaya a pedir eso, exactamente. Entonces, de hecho hay una historia detrás de todo esto en la que James Womack comparte. James Womack es la persona que escribió el libro La máquina que cambió el mundo, donde por primera vez se habló de Lean. Nace aproximadamente el año 89-88 a partir de un estudio que se realizó para poder entender cómo las fábricas automotrices japonesas y de otras partes del mundo estaban haciendo sus modelos de producción. Entonces fue algo que se acuñó, algo que se encontró específicamente en Toyota en Japón. Pero, ¿y en Toyota en Japón qué están haciendo ellos? ¿Qué fue antes de Lean? Antes de Lean, desde antes o sea, siglo XVIII, el mundo entero ha estado tratando de resolver problemas. Y han estado tratando de buscar métodos para resolver esos problemas, diferentes industrias, industria militar, industria general. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón queda devastado, Estados Unidos empieza a soportar la reconstrucción. Y que en esa reconstrucción hay una transferencia de conocimiento. Viene una cantidad de personas, viene una cantidad de pensadores que introducen una cantidad de métodos. Toyota se apropia de muchas prácticas de estas, pero también desarrolla un sistema específico que se llamó el Toyota Production System y que se llama, por cierto, hasta hoy. El Kaizen era una mentalidad, era una manera de pensar que siempre estaba en la cabeza de las personas. Es una palabra que significa cambio para mejorar. Muchos autores la han nombrado, inclusive Robin Sharma la nombra la mentalidad Kaizen, de una sociedad, de todo el tiempo mejorar un poco, y en el pensamiento Lean se introduce como uno de los principios. Son 5 principios y el último principio es, oiga, devuélvase a todo y siga mejorando. Pero Ford, con todo su sistema de automatización, no automatización, pero más de personas, de eficiencias, de cero tiempo libre, de todo es una máquina, ¿ese es Lean? ¿O él está haciendo algo Lean o es completamente diferente? Es la misma mentalidad, pero nadie nombró de este. No lo habían nombrado en ese momento, pero lo que se había hecho era en Ford la especialización del trabajo, la puesta en marcha del Taylorismo,
mucho reduccionismo y eficientismo con unas prácticas muy importantes que se llevaron y que fueron trascendiendo, y después a ese conjunto de cosas se le fueron poniendo una serie de nombres. Pero qué pena, Valente, escuchándome, güey, es que me siento que sería muy fácil de confundir el Lean fácil, con otra cosa. Gente nombra cosas Lean que no tiene nada que ver con Lean. Esa es eficiencia. Ese es de productividad, pero no es Lean. Es que ese es el gran problema que tenemos precisamente hoy en Latinoamérica. Una confusión grandísima, porque incluso le han puesto apellidos y han llamado a una cantidad de cosas que no son Lean, le han puesto la palabra Lean a una cantidad de métodos estadísticos, a otras cosas. Pero eso no importa. Lo que importa es usted dónde está y usted qué va a mejorar, usted qué quiere mejorar, usted cómo le va a crear valor a su cliente. Sí, porque el punto es ese. Si nos quedamos en la definición, nos podemos quedar hablando horas y siempre va a haber otra persona que dice, no, es que yo estuve en Japón viviendo inclusive y resulta que Kaizen es una cosa, pero Kaikaku es un principio que va más allá del Kaizen. Entonces caemos en una batalla de palabras que al final no van a llevar a nada. Al final el punto es, ¿usted quiere mejorar? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Dónde está y qué problema tenemos para comenzar? Listo, Womack, nombre Womack, tú dijiste. James Womack. Fue a Japón a ver qué están haciendo. Condujo una investigación que fue desencadenada en el MIT en la época del presidente Jimmy Carter, con una inversión aproximadamente casi de $5 millones para entender cómo Japón, específicamente Toyota, estaban logrando ser mucho más productivos que los americanos, que la industria como Ford, sabiendo que América les había enseñado a las prácticas a ellos. Entonces alguien dijo, pero ¿por qué si nosotros enseñamos a ellos están haciendo carros con mucha más productividad y mucha más eficiencia que nosotros? Toda esa información que tenemos de productividad, de números específicos, están en el libro La máquina que cambió el mundo de James Womack, y 6 años después en el libro Lean Thinking, con ejemplos mucho más claros. Pero se hablaba de prácticamente productividad, ¿sí? De horas que se invertían para poder hacer la producción de un vehículo de punta a punta, es decir, desde el momento que se inicia hasta el fin y que se entrega. Hablamos de productividades superiores al 30 al 40%. 30 a 40%. Exactamente. Con menos recursos. Claro, hablamos del concepto de productividad, es de muchas más entregas con menos de todo. Pero además de eso, había un concepto muy clave, y es que en el sistema tenían la mitad de los metros cuadrados que requería otra unidad de producción. Es decir, yo puedo ser productivo, pero también yo en las instalaciones requiero menos recursos, menos espacio, menos materia prima, ¿sí? Porque de alguna manera lo que se encontraba en el Fordismo, si lo podemos llamar así, era la producción en masa, donde había una economía de escala, donde había reduccionismo y eficientismo a partir de unos grandes volúmenes de producción y un sistema que se llamaba el sistema empujado. Es decir, donde usted producía y eso se iba a vender. Cualquier carro se iba a vender siempre y cuando fuera negro y fuera el modelo T, que hay una historia detrás de eso. Toyota Japón lo que empezó a incorporar fue un concepto de cojamos los principios que estaban utilizando en América, cojamos todos estos métodos, pero movamos toda la cadena desde el momento en que el cliente nos pide. Es decir, nosotros no podemos ponernos a producir para un stock, para un inventario muy alto, ni para esperar a que vengan a que nos compren. Entonces aplicaron los principios, pero haciendo un modelo pool. Y a partir de eso, unos ingenieros que en la base pues, de la bibliografía están Taiichi Ohno, precursor del sistema de producción Toyota, Shingeo Shingo, fueron personas que desarrollaron todo ese sistema con una base ya de un pensamiento de mejora, de obsesión por hacer las cosas bien desde la primera vez en Toyota también, y todo eso se consolidó como un sistema completo entre el año 50 y el año 70. Pero dime hasta qué nivel de obsesiones que estamos hablando. Porque la gente puede imaginar una cosa, pero no sé si tú sabes hasta qué nivel de profundidad en obsesión fueron ellos. Hay una historia muy clara que se llamaba el Círculo de Ohno. Taiichi Ohno en la fábrica hacía un círculo en el piso. ¿De qué fábrica? ¿De qué? En una fábrica de autos o en un taller de ensamble o en un taller de motores en Japón. Pintaba en el piso un círculo que se llama el Círculo de Ohno. Y el gerente o el líder se tenía que parar ahí por horas y no se podía mover y lo único que tenía que hacer era observar. Y Taiichi Ohno le preguntaba, ¿y usted qué está viendo? Y él le decía, no, pues yo veo esto, siga observando.
Y después de una hora, oiga, pero ¿y usted qué sigue viendo? No, siga observando. Y duraba un turno completo parado, literalmente observando todas las cosas que de pronto no se necesitaban hacer, que no agregaban valor, los desperdicios. Entonces, eso era una práctica para poder desarrollar la capacidad de las personas observar, porque cuando a ti te dicen observe, tú miras y tú dices, veo esto, tenemos una capacidad de juzgar rápido, irnos a esto y vamos a la solución, pero aquí se preocupaba mucho por entender qué más pasa, cuál es el problema, qué más vemos. En el caso mío, por ejemplo, yo tuve una experiencia trabajando en Michelin, que es una grande fabricante de llantas a nivel global francesa. ¿Trabajando o trabajando como de lean? Trabajando. No como consultor. Exactamente, no como consultor. Y eso es algo que yo les digo muchas veces a los clientes es, usted tiene que saber con qué consultor trabaja, porque si usted fue consultor toda la vida y no estuvo donde usted está, es diferente. En el punto donde yo le digo, pues estábamos en una situación compleja en una de las fábricas y teníamos unos métodos de trabajo en los que efectivamente les llamábamos observaciones continuas y teníamos que preparar la observación una semana, 2 semanas antes, estar en un proceso, en una máquina con un equipo de operarios que están fabricando algo y nos teníamos que pasar las 8 horas completas registrando segundo a segundo todo lo que pasaba. Si pasaba algo en el ambiente, si cambiaba la temperatura, si había un sonido extraño, si había una parada a la máquina, si el operador tenía una parada frecuencial irregular, no irregular, ligada al trabajo, no ligada. Era para poder entender en profundidad el trabajo de la persona. Que eso después se traduce en ¿qué? En respeto. Si yo quiero ir a mejorar algo, pues yo tengo que ir a entender cómo se hace ese trabajo. Y es lo que nace por allá una palabra en Lean que se llama el Gemba, el sitio donde pasan las cosas. Entonces, retomando esa historia, esa era una práctica un poco obsesiva. Yo esperaría que eso todavía se haga en las diferentes industrias y que no vayan a ser de alguna manera juzgados, porque hoy tenemos muchísimas restricciones, ¿no? Tranquilamente a Taiichi Ohno le hubieran puesto una línea ética o ya lo hubieran echado a la empresa, estuvieran talento humano, porque no, pues ese señor, ¿cómo nos va a poner a hacer eso? 8 horas parados al frente de algo observando. Entonces, eso era una de las prácticas. Se hablaban de prácticas de un acompañamiento en el proceso donde él mostraba esto está mal, esto está mal, esto está mal. Él se iba. Los gerentes mejoraban, cambiaban lo que había dicho y Taiichi Ohno volvía. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. O sea, él no le servía. Él todo el tiempo tenía la capacidad de ver el desperdicio. Entonces, un sistema fuerte, un sistema que tenía mucho método, pero que daba la capacidad a las personas de desarrollarse. ¿Sí? Hoy estamos mucho en la solución, en la tecnología, en lo que es, pero esa era una de esas prácticas obsesivas y que muchas veces lo que buscamos hoy en las jornadas con nuestros clientes es volver a ese básico. Sí, si yo tengo un vicepresidente comercial que quiere vender más, pero le pregunto cuántas veces fue a mirar a sus clientes, me dice, no, yo los invité al club a almorzar, hice 3 almuerzos, 4 congresos, uno en Cancún, pero ¿y usted cuántas veces fue a ver ellos cómo trabajan? Retomando de alguna manera esa práctica, pues eso no existe, es poco común. Muchas preguntas allá. Uno es, danos unos ejemplos de cosas que encontraban que alguien van a pensar que es una estupidez, pero fue fino, pero una obsesión, pero cambió todo. Algo pequeño, como mover un mano 1 grado aquí, mover una persona un lado a otro, cambiar ambiente, poner un color a otro lado de pared porque la reflexión no pueden ver. No sé, cuéntame cualquier vaina que para una persona puede ser una estupidez, pero yo voy, como se uy, es delicioso, porque yo me encanta ese tipo de obsesión. De alguna manera, lo que más nos asombra es la cantidad de estupideces que muchas veces nos inventamos. Parece que nos pagaran incluso por la capacidad de complicar las cosas. Porque cuando tú mejoras, en realidad, tú lo que quitas son cosas pequeñas, simples, como lo estás planteando. Un sello, una autorización de más en un proceso productivo, pues es mucho más evidente. Y lo que empiezas a ver es un cúmulo de adiciones que se le hacen a un proceso por si de pronto pasa algo, porque es que como vimos en el mundo del por si de pronto, ¿qué tal si pasa esto? Entonces, eso es como que lo más evidente, ese tipo de cosas.
Si me lo llevo a una parte administrativa y gerencial, por increíble que parezca, una de las cosas que pueden mover mucho a la gente y que mueven la productividad de un día a otro, muchas veces es un cambio de layout de oficinas. Cambiar la manera como están sentados los líderes, cambiar la manera como los equipos están distribuidos. Porque normalmente las oficinas, ¿quién las diseña? Las diseña o el dueño o el presidente con unos arquitectos. Yo no tengo nada en contra, pero la pregunta es qué tanto de pensamiento Lean le pusieron a un diseño de una oficina. Y a veces nos dicen, vamos a ver las células. Eso es muy usual, ¿no? Vamos a ver unas células que tenemos y entramos a ver las células y quedaron súper bonitos y hay mesas de ping-pong y todo, pero la manera como fluye el trabajo no les va a generar mucho valor y está llena de desperdicios. Entonces muchas veces solamente con cambiar la oficina, 2 días después tú hablas con las personas. Eso tiene un estudio detrás, lógicamente, de entender cómo fluye el valor, pero 2 días después las personas te dicen, oye, gracias, es increíble, pero ya no tengo que hacer tantas reuniones ni mandar tantos emails. Ya tengo las personas de frente y en las mañanas estamos logrando hacer este flujo y todo está pasando totalmente diferente. Pero ¿cómo identifiques este problema? ¿Cómo llegas que este man envió este cantidad de correos? ¿Cuánto porcentaje de correos es a Javier Pérez? Entonces, listo, Javier Pérez como ese 20% del tiempo de esta persona. También esta persona, otra persona también es en la misma área de él. Entonces, ¿qué tal si nosotros ponemos ellos allá, podemos bajar 40% acumulado de este cantidad de horas de tiempo? ¿Cuánto cuesta cambiar la oficina? Listo, vale la pena. La solución suena sencillo y obvio, pero ¿cómo llegas a esta solución? Para mí parece un camello. A veces tú puedes tomar decisiones radicales de oficina y no es la solución, en base a empeorar las cosas. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegas al momento de, ok, vale la pena un cambio Lean? La primera cosa es tener clarísimo cuál es el problema de esa empresa desde el punto de vista de negocio. No es lo mismo una empresa que está creciendo, que tiene unos muy buenos márgenes y que está queriendo aumentar su presencia en el mercado, su market share, a una empresa que tiene dificultades de sostenibilidad incluso en el tiempo y que tiene un problema de flujo de caja. La primera cosa es entender con claridad cuál es el problema de la empresa y qué es lo que yo tengo como driver para poder trabajar en ese problema de la empresa. Y ahí vienen una cantidad de herramientas Lean que nos pueden servir a entender cómo hoy hacemos las cosas. Entonces, hay herramientas muy poderosas como un Value Stream Mapping para entender el o algunos flujos de valor, cómo esos equipos están organizados para entregar una póliza, una unidad, un vuelo, un paciente en una clínica. Cuando tú entiendes a partir de esos mapas de valor cómo se genera eso, tú empiezas a analizar estructuras, capacidades de las personas. El pensamiento de las personas lo encuentras en esas caminatas y en ese entendimiento de esa situación. Empiezas a entender cómo los procesos fueron creados. Y lo más usual es que te encuentres con una cantidad de cosas que fueron creadas de una cantidad de gente que ya ni siquiera está. O porque es que mi jefe dijo, o porque siempre lo hemos hecho así. Entonces, todo eso no tiene una fórmula mágica, pero sí tiene unos elementos que son los que giran en torno al modelo de transformación Lean, un modelo que está comprobado que nosotros utilizamos en Lean Global Network, la red de institutos de la cual nosotros hacemos parte. Lean Transformation Framework, que nos dice, parte del problema. Segundo, cómo está trabajando la gente. Tercero, qué capacidades hay de que las personas puedan ver el desperdicio. ¿Cuál es el sistema de gerenciamiento? Algo que seguramente a muy pocos nos dijeron en la universidad. Todos, sobre todo el que estudia en ingeniería, le enseñan a manejar y a crear un proceso. A mejorarlo, más difícil. Pero no necesariamente para yo mejorar tengo que cambiar el proceso. Lo que tengo que mirar es cómo ese proceso se gerencia. Entonces, vamos a entender usted cómo está gerenciando hoy y usted cómo puede gerenciar diferente, identificando obstáculos y todo eso construido sobre una cultura que tiene esta organización a partir de un comportamiento de los líderes. Porque todo eso puede estar perfecto, pero si el líder como tal se comporta de una manera, va a tener un resultado. Si se comporta de otra, va a tener otro resultado. O lo que más nos encontramos, una diversidad de maneras de comportarse de los líderes. Sí, no es una cultura empresarial, no, es que Juan gerencia de esta manera. Luis, no hable tan duro, que Luis es jodido y a él le gusta hablar en las reuniones, le encanta, no lo vaya a interrumpir. ¿Sí? Joaquín
Le encantan los slides. Hay que llevarle slides. Entonces, lo que vemos son equipos totalmente ahogados trabajando para un jefe, que es el sistema del jefe, y no para el sistema empresa que requiere para entregar el valor a esos clientes de esa empresa, que era lo que había y que era lo que encontrábamos en las empresas que han adoptado el pensamiento Lean, un sistema como tal detrás de todo, donde todos trabajan para mejorar el sistema, desmarcándose de la necesidad puntual como líder de es que a mí me gusta. Y en un país como Colombia, porque lo vemos en comparación con otros países, hay mucho temor. Tenemos unas tasas de desempleo muy altas. Entonces la persona, cuando tú vas a mejorar algo, automáticamente se empieza a preguntar, ¿yo qué voy a hacer después? O sea, si tú a una persona le dices, mira, es que vamos a mejorar tu trabajo y tú vas a hacer lo que haces hoy en la mitad del tiempo, tenlo por seguro. Esa persona puede estar en la tarde muy desilusionada y con un problema si no se comunicó bien, porque se va a sentir amenazada y va a decir, ¿qué voy a hacer? El natural es, yo tengo que hacer más y más. Entonces, ese punto. Volviendo un poco a las historias. Bueno, pero cuénteme una cosa de que han hecho japoneses o estas personas que encontraron algo. Cuénteme una historia de un detalle pequeño que alguien observó que muy complicado de encontrar, pero cuando solucionaron fue pues... Por ejemplo, de un cierre financiero de una empresa. Todas las empresas tienen un cierre financiero. Y ese cierre financiero, lo ideal es tenerlo lo más rápido posible en el momento en que cierra el mes, tenerlo muy rápido. Flujo de caja. No necesariamente. Para usted entender el flujo puede tener otras herramientas, pero para cerrar financieramente el mes todas sus cuentas contables y entender un estado de resultados y que alguien lo pueda llevar a una junta directiva, pues eso lo ideal es que sea en el menor tiempo posible, porque es que estamos teniendo juntas directivas en el día 20 para analizar el mes anterior. O sea, contar muertos ya, y ya en 10 días es el próximo mes. Entonces hay un dolor en las compañías que es cerrar en el menor tiempo y de la mejor manera posible. Esta compañía tenía un problema de flujo de caja. Cuando tú tienes un problema de flujo de caja, hay muchas variables para tratar, pero hay una que es súper clave y es que si la compañía no entiende o la organización no comprende el problema de flujo de caja todos los días o semana a semana, eso es más grave que el mismo problema de flujo de caja, porque tú sabes que ya tienes el problema, pero tú ya no sabes es cuándo te vas a quedar sin dinero en la caja para pagar. Entonces empieza a haber un tema, como la palabra dice, de flujo. Entonces ahí entran herramientas Lean para entender. Primero, cómo hoy se está cerrando el mes, cuándo arrancan la información de entrada, porque tú cierras cuando empieza a cerrar, cuando ya hay una nómina cerrada, cuando compras, dice, oiga, ya no van a entrar más compras, cuando los gastos fueron cerrados, empiezan una cantidad de cuentas a cerrarse y toda esa información va a un área contable donde se empieza a consolidar. Pero eso fines de semana completos, 24/7 todos los equipos de contabilidad y financieros. Entonces, empezamos a mapear con Value Stream Mapping, ¿sí? Con herramientas de diseños de flujo de información para entender cómo la información fluye, cómo las personas se hablan, cómo gerencian el cierre. ¿Para qué? Para lograr que ese cierre fuera en un menor tiempo. En este caso estaban en el día 8, calendario después de cortar, y cómo nosotros teníamos problemas ahí que trabajamos para los próximos meses, porque la idea es experimentar a partir de esas grandes causas que vamos encontrando y los fuimos llevando hasta que ya lo soltamos como con 5 o 4 días. Y no había que hacer magia, había que entender cómo trabajaban. Y mucho de lo que tenían ahí era un problema de gerenciamiento. Por ejemplo, los equipos contables solamente hablaban con los equipos contables y mandaban un correo para todo el mundo diciendo, esto es lo que hay que hacer. Y eso nadie lo hacía. O todo el mundo lo hacía, pero tarde. Entonces, no, vamos a mejorar la manera como estamos enviando eso, vamos a ser más claros, pero vamos a montar un esquema de daily management para poder entender cómo día a día, por medio de unas tarjeticas, podamos escribir para todo un equipo y una célula de cierre, crear una célula de cierre. Ay, es que yo soy de talento humano. No, usted es de talento humano, pero usted a final de mes va a ser parte de la célula de cierre. Porque eso es importante para el negocio, saber los números y en dónde está, para saber qué pasa, por ejemplo, con el flujo y con el balance. Prácticas de gerenciamiento, ritos diarios, herramientas visuales para visualizar cuál es la prioridad. En un cierre tú puedes tener 10,000 problemas, pero hay uno o máximo 2 que hay que solucionar ahora. No, es que de pronto a las 3 de la tarde, a mí no me importa a las 3 de la tarde ya.
a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana en realidad hay que hacer la actualización del sistema para que suban todas las cuentas. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Es que, y empiezan los esques, porque todo el mundo supone cómo trabaja. Entonces, un Value Stream Mapping te permite ver la realidad. ¿Cuánto tiempo demora hacer un Value Stream Mapping? Porque que tú estás hablando es, la gente son tan inconscientes de todo lo que hacen. Sí. Es como vomitando y vomitando. Entonces, pucha, yo no recuerdo comiendo tantas cosas. Entonces, ¿cómo? Me imagino cuando te hagan Value Streaming, la gente ¿cómo se dice? Value Map Streaming. Value Stream Mapping. Value Stream Mapping, que empieza a crecer. Hasta que es que esta persona llega tarde porque este día es pico y placa en su placa. Entonces tú empiezan todas las derivaciones y ahí es donde empiezan todas las derivaciones y ahí es donde hay una técnica de entender cuáles son las familias de producto y proceso principales, cuál es la estadística para poder tocar de alguna manera lo que más se repite, ¿sí? Pero te voy a contar algo ahí bien interesante. En esta historia. El primer Value Stream Mapping que yo participé, creo que fue hace más de 20 años. Lo preparamos durante 8 meses con un equipo de brasileros, franceses, españoles. 8 meses. Tuvimos que ir a visitar 3 países para entenderlo y lo mapeamos y duramos la implementación del Value Stream Mapping por ahí 2 años. Una locura, mucho aprendizaje, porque eso tenía una mezcla de todo, había mucha profundidad y yo puedo decir hoy que estábamos buscando la perfección. Y eso suena bonito, ¿no? Nos le dicen muchas veces, no, pero es que uno en mejora continua tiene que buscar la perfección. Busque la perfección, pero lo perfecto también es enemigo de lo bueno. No puede ser que yo me demore 8 meses para preparar un Value Stream Mapping. Hoy, en este momento tenemos un cliente con una situación similar, donde en una semana, ayer tuvimos una reunión, en una semana, más la próxima semana, ellos ya tienen que entender el estado actual del Value Stream Mapping, porque él tiene varios estados. Él tiene el estado actual. Cuando tienes el estado actual, vas a criticar el estado actual con los equipos y después construyes una condición objetivo siguiente. Y ahí es donde está la clave. Yo no me puedo obsesionar con el estado ideal. El Value Stream Mapping tiene estado actual, critico, cuestiono y me va a soñar el ideal. Ok, déjelo ahí. Pero el ideal es el ideal. Antes del ideal, yo tengo que tener una condición objetivo siguiente para que en el próximo mes yo ya lo haga mejor. Entonces, hoy lo que hacemos es jornadas de 15, 20 semanas, 2, 4 semanas, dependiendo del problema de la empresa, dependiendo de la capacidad que sus equipos tengan de recibirnos. Ay, Juan, ¿y es que usted puede ya? Sí, nosotros podemos ya. ¿Y podemos solucionar esto ya? Yo no sé. Depende de usted. Yo no sé cómo va a adherir su equipo a eso. Y si yo entro con mucha fuerza y su equipo se resiste, yo no puedo seguir. Porque hay que trabajar la conciencia. Hay que desarrollar capacidades. Entonces, Lean no lo hace un consultor. La consultoría tradicional es una consultoría que cada vez va a estar más desvirtuada, porque es el consultor que trae magia. El pensamiento Lean y lo que hacemos en el Lean Institute es venir a acompañar a esas personas, a enseñarles cómo hacer eso y a que ellos mismos construyan su propio mapa. Y eso va a llevar un tiempo, pero en 4 semanas usted ya va a tener un resultado. En 2 semanas usted ya va a empezar a llegar a la casa y decir, oiga, estoy viendo algo diferente. Usted le va a empezar a decir a su jefe, lo que estamos viendo es totalmente diferente a lo que pensábamos que era. Es muy usual que nos pase eso. Entonces, regresando a la historia. Regresando a la historia, el punto es... No, en esta empresa de cierre de ese cierre, efectivamente. Esa empresa se soltó. No, se encontraron, vuelvo y te digo, lo que más se encuentra, el trabajo por islas. Todo el mundo haciendo lo mejor que puede, porque eso sí te quiero decir, casi nunca te encuentras alguien queriendo hacer o crear más desperdicio o queriendo poner el palo en la rueda. No, tú lo que te encuentras es una cantidad de gente moviendo desperdicio. Y eso hace que las cosas se demoren. Entonces, ¿qué veíamos? Equipos de contabilidad tratando de hacerlo mejor, pero que llegaban aquí sin la información. Información de un equipo de una empresa externa que tenía que entregar esa información, pero la entregó cuando no era. O la entregó cuando era, pero según ese estándar, eso ya no funcionaba y tenía que cambiar. O un equipo que creía que tenía que entregar algo y no lo entregó. Entonces, todo el mundo haciendo lo mejor que puede, pero todo el flujo de información totalmente desincronizado. Eso es lo que se encuentra normalmente cuando tú... Pero en esta historia específicamente, ¿sí? ¿Qué encontraron? ¿En qué hicieron?
¿En cuál fue el resultado? Entonces, el resultado fue que llegamos a hacer cierres en 4 días. Después del corte del mes. Entre 4 y 5 días. ¿En antes fue cuánto? 8. Entonces, en la mitad. La mitad. Ajá. La mitad. La mitad. ¿Haciendo exactamente qué? Dame unas cosas principales. Implementando prácticas de gerenciamiento diario, buscando tratar problemas que se vuelven repetitivos, por ejemplo, la actualización en el sistema sobrecargado del servidor. Entonces eso te abre una herramienta de problem solving como el A3. Entonces se abre un A3 específicamente para tratar la lentitud de esta subida de la información en ese servidor. Se encuentran las causas asociadas, se encuentran más problemas. O sea, todo se trata de tratar varios pequeños problemas. Antes de seguir con este gran episodio de The Fry Show, mi co-founder, Daniel Guatero, y yo queremos contarles algo muy especial que tiene su esencia en este podcast The Fry Show. Y es que la forma en que aprendemos está cambiando. Podcasts, YouTube, TikTok, Instagram, X, LinkedIn, etc. Por eso creamos Quinto. Quinto ayuda a las empresas a transformar a las personas con contenido rápido, dinámico y aplicable, todo entregado directamente a través de WhatsApp. Es como redes sociales mezcladas con WhatsApp para tu equipo. La mejor parte, transformación medible en menos de 45 días. En si no estás feliz, no pagas. Entonces, agenda una cita ya en el link que está en la descripción y conversamos. Alguien puede levantar la mano y decir, y eso es muy usual hoy en día, vamos a automatizar todo esto. Va a automatizar toda esa basura y lo va a llevar a 6 días. Pero imagínate, sin meter una tecnología ya lo llevamos a 4. ¿Qué pasa si ahora ponemos tecnología? ¿A dónde podemos llevar? Y va a ser algo mucho más lean. Entonces, esas técnicas, problemas de flujo discontinuo. En los principios lean hay un principio que es trate de poner todas las cosas en flujo continuo. El flujo discontinuo es como cuando usted hace una fila. Usted va al banco y usted hace fila. Entonces, en el cierre o cuando estás en la clínica como paciente, tú haces fila para entrar al laboratorio o tú haces fila en el banco para esperar a que te atiendan. La información en tu empresa cuando estás cerrando o cuando estás haciendo algo, hace fila. ¿Quieres saber cómo? Pues pida una carta laboral a talento humano. Algunas empresas todavía 3, 4, 5 días. Hay otras que están muy bien, ¿no? 3 clics y ya es como cuando uno pide la certificación bancaria. ¿De dónde quiere? Abejorral, Antioquia, que hay como 200 municipios en Colombia. Abejorral, Antioquia ya y salió la certificación, pero no todo funciona así. Entonces, eso es lo que tradicionalmente se encuentra, cosas que la gente sabe. O sea, la gente misma es la que dice, oiga, ¿verdad? ¿Y eso por qué? Información de dupla, o sea, sistemas paralelos. La persona que llega y encuentra la información que no está de la mejor calidad, pero resulta que se dan cuenta que es que está en 3 sitios diferentes. Y en el sitio A hay que pasarla para el sitio B y para el sitio C. Entonces todo eso genera tiempos, movimientos, desperdicio. O sea, lo que se encuentra en resumen es eso. Es muchísimo desperdicio camuflado de trabajo. Ese es nuestro trabajo. Eso está muy bien. Pero el cliente no paga por eso. ¿Y qué pasó en esta empresa con el cierre de facturación? ¿Cómo fue que vieron como sus caras después de hacerlo? ¿Fueron felices? ¿Fue 4 días, 8-4? Sí, efectivamente. Hay un cambio completo y algo muy bonito que pasa en estos casos es que tú siempre te vas a encontrar 1 o 2 personas que son claves y que están súper sobrecargadas. Normalmente son personas que tienen mucha gripa, tienen en algunos momentos muchos niveles de incapacidad porque, o sea, es un nivel de estrés muy alto. Entonces, cuando tú empiezas a ver estas personas que te empiezan a decir, oiga, es que yo pude dormir, es que yo logré recoger a mi hijo en el colegio. Entonces tú dices, wow, ok, ese es el resultado que importa. Si la persona está bien, el resto de las cosas van a estar bien. Entonces empiezas a ver un ambiente diferente dependiendo del caso. En este caso, un líder súper empoderado. El líder normalmente dice, bueno, ya lo hice para el cierre, ahora quiero hacerlo para todo. Calma. Es muy temprano, ¿no? Hay que buscar sostenibilidad. Tú el cierre lo puedes mejorar una vez, pero la otra cosa es cómo vamos a hacer para mejorarlo todos los meses. Todos los meses.
Entonces eso es un insight muy bonito, el ver las personas, cómo ellas mismas muestran los resultados mucho más allá de un número. Eso es algo que quienes trabajan con nosotros lo saben, es el número es consecuencia. O sea, a mí me vienen a decir, no, que es que el número, que usted está equivocado, vaya, consiga otra persona porque es que people, process y el resultado va a llegar. Otra vez en español. Personas, procesos, propósito y el resultado va a llegar. Si tenemos esos elementos, todo va a llegar. Cuénteme otra historia. O sea, estamos hablando del sector agro, para dar un poco de contexto. Y el sector agro es un sector donde tiene unos problemas de productividad enormes. ¿Sí? Hay mucha informalidad, hay pequeños productores, hay grandes productores, ¿sí? Y normalmente la industria lo que hace es que le vende a estos, hablemos de agricultores, incluso empresas grandes, les vende la idea de que tener la mejor tecnología en maquinaria o tener más maquinaria va a ser la solución para ganar la productividad en el campo. Entonces, no hay nada más grave que tener un agricultor que le esté yendo bien, porque va y compra de todo, y va y compra y se llena de maquinaria, entonces al próximo año ya no le va tan bien. ¿Por qué? Porque pone toda esa maquinaria a disposición o le dan los créditos, hace el leasing. Entonces lo que nosotros encontrábamos era haciendas donde en un equipo de trabajo necesitaban, por ejemplo, 3 tractores. ¿Para qué? Para mover el producto en su hacienda y para poderlo entregar a una bodega diario al final de la tarde. Y estos equipos lo que hicieron fue entender, estaban obsesionados con la eficiencia de los tractores, que los tractores tenían que estar a tope y moviendo, claro, para pagarlos y todo, pero cuando hicimos la pregunta de que quién era el cliente, y el cliente efectivamente había un intermediario que le tenían que entregar el producto en la bodega, y lo que el cliente pedía era que entregaran X o Y cantidades a unas horas determinadas, pero él no estaba preocupado con los tractores. Cuando todo este equipo volteó a mirar la necesidad del cliente, que es el primer principio Lean, identifique qué significa valor para el cliente, cuándo, qué y cómo, empezaron automáticamente a sobrar máquinas y tractores. ¿Cómo así? Es decir, ellos miran quién necesita el cliente. Claro, ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Que afuera, por ejemplo, del almacén donde tenían que entregar, tenían siempre stock de producto de ellos. Además de la bodega, afuera estaban sobreestoqueados para que el cliente siempre tuviera producto. Y tenían una fuerza y una maquinaria para poder mantener ese sistema. Entonces, cuando tú entiendes la necesidad del cliente, que no es tener el inventario afuera, sino ya entregado en la cantidad, en la calidad, en las condiciones y en el momento que es, se cambia el flujo, eliminan el stock de acá, ya los tractores no tienen que moverse para mantener esto aquí lleno de producto antes de la entrega, sino para hacer las entregas continuas y que fluyan más. El sistema automáticamente te bota un tractor o 2 en determinado momento. Pero lo más bonito de esa historia era la obsesión que tenía el líder. Por eso les decía, las historias que tenemos en Colombia y Latam son espectaculares. El líder se obsesionó tanto que la primera cosa que dijo es: yo no quiero sacar a nadie. Porque, ojo, si tengo 3 tractores, yo tengo tractoristas también. Y si saco un tractor, pues yo, se lo devuelvo al banco o espero a que cambie el contrato a ver cómo me gano esa plata. ¿Qué voy a hacer con el tractorista? Y este líder decía, se va a quedar sentado y va a estudiar. Y si necesita, lo activamos. Si no necesita, no lo activamos. Entonces, es algo interesante en el que Lean es pensar en valor. Lean no es pensar en reduccionismo. Podría yo aplicar una herramienta de un principio Lean, me gano la gente y saco a los tractoristas. Pero no es la lógica. La lógica es cómo yo voy a utilizar a estas personas para poder mejorar esto. Después, esas personas empezaron a formar en cómo mantener un flujo continuo. ¿Cómo yo voy a formar una persona si está todo el tiempo en un tractor? Entonces, aprovecha este que tienes sentado y empecemos a hacer un programa para eso. En observar. En observar. Si no está trabajando, no puedes observar. Exactamente. Y ese mismo ejemplo te lo puedo dar con otro cliente que tenemos ahora donde... Pero antes de ¿qué herramienta usaste por este mismo Value Stream Mapping? En este caso, mucho gerenciamiento diario, muchas variables de control, tratamiento de problemas con A3, Genyunka, que se utiliza para entender muchas veces cómo el trabajo
tiene que ser descargado, cómo tiene que ser planeado, etcétera. ¿Qué es esta herramienta? ¿Cómo se llama? Genyunka. Genyunka. Sí, hay una cantidad de términos, pero lo importante más que el término es la necesidad. Porque, y eso sí quisiera dejarlo claro, porque hay mucha gente vendiendo la herramienta. Hay mucha gente obsesionada con el término. No. Obsesiónense con el problema. Si yo tengo una empresa de extractores, Sí. ¿cómo del puta yo voy a saber que tengo un problema que puedo solucionar con Lean? Ni yo creo que tengo un problema. Yo creo que todo está bien porque tengo 3 tractores todo el tiempo, estoy bien, estoy ganando plata. Entonces, ¿cómo voy a llegar a ustedes? Pues, pucha. No tengo ni idea. Si tuviera esa respuesta, mejor dicho, estuviéramos llevando el Lean al mundo entero y eso es lo que queremos. Eso es lo que tratamos de hacer porque el Lean Institute tiene las jornadas, pero tiene muchos canales para poder diseminar historias. Por ejemplo, de cada cliente, nosotros sí o sí establecemos en el momento que arrancamos es que tenemos que producir contenido. Cada caso que nosotros hacemos lo pueden encontrar documentado en la página del Lean Institute Colombia y ahí están la mayoría de las empresas colombianas con las que hemos trabajado, grandes, medianas, de todos los tipos, donde están documentados los casos escritos por esos líderes. Entonces, ¿para qué? Para que más personas puedan ver eso, que al final es poder tener un poco más la conciencia del problema. Y hay muchas maneras de acceder, porque hay una persona que se puede comprar un libro, mire. Yo tengo un problema X, pues yo puedo arrancar por un libro como Kaizen Express. A mí me gusta. Yo puedo entender cómo estandarizar las operaciones en mi finca, en una constructora. Hemos trabajado con una de las constructoras más grandes de Colombia y hemos trabajado con una constructora local en una ciudad intermedia de Colombia que tiene casi los mismos problemas de la grande. Y los dos pueden tener problemas de estandarización y si el uno no tiene recursos, pues puede empezar de otra manera. Lo importante siempre es llevar la conciencia del problema y que el problema hay que tratarlo y de que tenemos que tener amor por ese problema, porque ese problema es el problema que tiene nuestro cliente. Ah, sí, el valor. Claro, al cliente. Es el cliente el que tiene, es enamorarnos del problema efectivamente del cliente. Mira, por ejemplo, trabajamos con hoteles y con hoteles es súper bien porque el cliente todo el tiempo está ahí y se cabrea y todos tenemos que correr. Ah, no, la toalla huele maluco, el pescado llegó frío, el salmón, el color, no, y hay que responder ya. Hay otras industrias donde vamos y preguntamos quién es el cliente y no tienen ni idea. No, el cliente es mi jefe, su jefe. Sí. Entonces, es un desafío que tiene el líder en estas industrias. O diría que en todas, incluso en el hotel. Siempre, todas las acciones que hacemos hay que conectarlas con la generación de valor hacia el cliente. Que quiero hacer un proyecto para poder, ¿cómo eso va a mejorar al cliente? Entonces, ¿cómo puedes motivar a la gente que, mira, tenemos que hacer esto porque un cliente no tiene algo que podemos brindar? El Value Stream Mapping te permite y te lleva a que siempre yo tengo que comenzar con el cliente. En este caso es mucho más complejo, pero si tú haces un Value Stream Mapping, y ahí hay un punto clave. Muchos Value Stream Mapping los hacen para mejorar un proceso. No, el Value Stream Mapping es conectar el todo, el end-to-end, desde la necesidad del cliente hasta que yo le entrego. Y así lo describía Taichi Ohno. Todo lo que estábamos tratando de hacer es mejorar todo desde que el cliente nos pide algo hasta que se lo entregamos. Y ese es el ciclo financiero completo de una compañía. Porque si el cliente te pide algo, tú ya empiezas a meter plata. ¿Cuándo esa plata se reintegra en el negocio? Entonces, si por aquí yo tengo un punto donde me dice, si usted tiene la información en mejor tiempo, va a poder decidir más rápido para el sistema, pues todo va a fluir mejor. O sea, llévalo al sistema de salud a una autorización de cualquier cosa. Y si la autorización está mucho más rápido, pues el sistema va a fluir mejor. Si autorización no está, todo va a ser espere, pare. Un momento, se trata de fluir. Ahora me decías que es Lean. Fluir, flow, eso es. ¿Por qué Lean? Es una pregunta que hacemos mucho. Porque es lo más bonito, es ver las personas cuando logran identificar que lo que están haciendo puede ser mejorado y ellas mismas lo pueden mejorar. Esa es la satisfacción real del trabajo. O sea, una persona que participa en una jornada con nosotros. O sea, hay equipos muy técnicos muchas veces que participan en ciertas jornadas donde al día 1 entran a trabajar y ¿a qué me llaman aquí? Piensan que es una auditoría, piensan que es más de lo mismo, pero con el tiempo empieza a haber cierto encaje donde estamos juntos.
Sí, porque es que de verdad tenemos un gran problema con un externo y es pensar que nos va a venir a auditar el trabajo. Y Lean es todo lo contrario a auditar el trabajo. Lean es entender cómo hacemos el trabajo, cuáles son esos puntos de dolor y cómo nosotros vamos a erradicar esos puntos de dolor y obsesionarnos con eso. Sí, tú eres mucho más especial que yo. Tú estás mirando la parte humana, yo no me importa. Es que mira qué hemos hecho con este proceso, mira la eficiencia. Mira cómo conectan, activan aquí, más rápido. Claro. Entonces sí, tú eres mucho más humano. No, pero está... No, claro, pero al final de cuentas, si tú solo miras la Lean con la eficiencia, vas a seguir siendo el Taylorismo que hacía Ford y el reduccionismo. Pero todavía está muy bien. Es necesario, pero hay que conectar, tiene que haber equilibrio. Ok, listo, cuéntame. Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los mejores sitios para poder aprender de Lean es en una clínica, en un hotel. ¿Por qué? Porque el cliente está al frente. Hace tal vez 2 años comenzamos algunas experiencias con hoteles y recientemente tuvimos un momento donde trajimos expertos de Lean Global Network a un hotel donde prácticamente nos abrieron el hotel, entren al hotel 20, 30 personas con miembros del hotel y bueno, vamos a buscar problemas y a tratar. Abrimos 3 frentes de trabajo, uno en el restaurante principal del hotel, uno en todo lo que era el servicio de housekeeping, ama de llaves, para poder entregar todas las habitaciones en el mejor tiempo. Y había otro que estaba un poco más hacia la parte del servicio de los meseros. En los 2 que más ganancias tuvimos fue, por ejemplo, servicio de ama de llaves. Impresionante porque lo mismo, ¿no? 30, 40 chicas que llegan en la mañana al hotel súper motivadas a hacer todo el sistema, todo el proceso de limpieza, a entender qué habitaciones hay que limpiar. Y por aquí, por el lado, el cliente, que hay algo que no logramos nosotros entender y es por qué compro una noche en un hotel y me dicen que entre a las 3 de la tarde y que salga el otro día a las 11 de la mañana, ¿no? O sea, es una vaina que dice uno, pero ¿por qué? Y uno es con las maletas buscando en cualquier ciudad, cualquier país y uno, joder, no puede ser. Entonces, empezamos a pensar en eso. ¿Por qué? Porque hay que entregar a las 11 y porque tengo que entregar a las 3 y entonces empiezan los esques. Entonces vienen los principios. Entonces los clientes no llegan en un horario específico. Ellos van llegando graneados. Y yo tengo que ir limpiando habitaciones de una manera, yo no hago un pico. Tengo las 30 personas para hacer el servicio en este tiempo. Entonces, listo. Tiempo de limpieza de una habitación, por darte un ejemplo, eran 40 minutos. Entonces, ok, vamos al Gemba, el sitio donde pasan las cosas, donde se crea el valor. Entendemos, fue un primer equipo, mira esa historia la bonita, fue un primer equipo y ese equipo se obsesionó literalmente con la limpieza de la cocina de la habitación, porque eran unas habitaciones con cocina. Se obsesionaron ahí y sacaron todo lo que tenía la cocina y era un cuarto, yo creo que como ¿no? 3 metros por 4 metros, donde era vaso por vaso, cuchara por cuchara para entender todos los movimientos, porque la chica sí o sí tenía que lavar toda la cocina. Así tú hayas hecho una lasaña que haya explotado o así tú hayas preparado un sándwich que ya venía prefabricado. Tenían que sacar todo. Desde la habitación tenía, por ejemplo, capacidad para 4 personas, pero habían 8 vasos. Y además de los 8 vasos, habían 4 tipos de vasos. 2 tipos de cubiertos para entradas, había hielera con el picahielos. Yo vine a conocer un picahielos allá. Yo, wow, existe. Eran 183 ítems, pero cada ítem representa cuántos segundos. Y ese equipo se obsesionó ahí, buscando que una optimización de los productos de cocina para poder generar más valor al conjunto de clientes. ¿Por qué tienes una freidora? No, es que un cliente dijo que la freidora. Entonces, lo que este equipo, este sistema ha hecho y ha construido es que el cliente tiene siempre la razón. Claro, pero siempre y cuando no joda, porque es que si me dice que yo tengo que tener el picahielo y la freidora con ciertas características, pues va a hacer que yo mañana tenga 200, 300 ítems. Y el servicio de limpieza por cada ítem me va a aumentar 1 o 2 segundos. Y en el ejercicio final, cuando yo voy miro 40, 41, 42 minutos, entonces por eso es que el hotel termina, salga a las 10 de la mañana y entre a las 4. Ya hay unos Airbnb donde te dicen entre las 4 de la tarde, lo cual es absurdo.
Entonces nos obsesionamos con eso. Después entramos otras personas a ver el Gemba que ellos estaban haciendo y literal un colega mío español empezó a decir, ok, ustedes me van a observar, nos vamos a ir detrás de la persona que va a hacer el aseo a caminar paso por paso, a cuantificar el total de pasos que se dan con trapeador, sin trapeador, con escoba. Y, oiga, son, no sé, tantos pasos, tantos metros. Análisis de la situación. ¿Por qué si yo voy hasta allá en vacío, por qué no llevo la escoba y me devuelvo barriendo y vuelvo trapeando? Y empezamos a bajar. Los experimentos arrojaron de 40 minutos, arrojaron tiempos de 29 y 28 minutos. ¿Qué pasó con la cocina, huevón? La cocina se optimizó porque no puede tener una cocina con todo ese tiempo de limpieza. ¿Qué hicieron? Optimizar ítems. Había un cajón que habían diseñado como unos alemanes, como que a 2 metros de altura. Entonces las personas para poder hacer el aseo tenían que traer un banco, una pequeña silla para subirse y sacar las cosas de allá. Entonces no, elimina ese nivel, mejora la ergonomía de la persona, va a llegar mejor a casa, mejora la productividad. ¿Sí? Y además de eso nos dimos cuenta que andan con un carro que cada vez es más grande, ¿no? Con muchas cosas que no se ve. Uno ve un carro andando y ¿quién viene ahí? Con 10,000 cosas de las cuales no necesitaban algunas. El carro no entra a la habitación. El carro hay que dejarlo en la habitación y entonces la persona que hace la limpieza entra y salga. Entonces cuantifique los pasos, los metros, los segundos, los minutos. Hay una herramienta que se llama el Spaghetti Chart, que es un espagueti. Literal, tú te vas detrás de la persona y tú vas pintando en el layout todo el tiempo. Pintas hasta que tienes la situación actual. Y, ¿en serio? Sí. ¿Pintando? Sí, claro, pintando, literal. Una raya para acá, una raya para allá, y vuelve y déjela. Mire, usted camina tantos pasos en tanto tiempo de ese nivel. Después, ¿cómo lo vamos a optimizar? Por ejemplo, una de las salidas de esta historia fue que el carro ya no era tan necesario. Ahora se van a desarrollar unos kits para que ella llegue con un pequeño kit, el cual le va a ayudar a que no tenga que entrar todo el tiempo a la habitación, pero mejor aún, que tuve una conversación con la vicepresidenta de sostenibilidad y me ha dicho que tienen un case montado ahora para que ese kit vaya con algunos residuos de toallas y algunas sábanas que el hotel empieza a desechar, y con un diseñador de economía circular van a crear el kit de estas personas. Entonces es un conjunto de todo. Mira lo que te he hablado ahí. Primero, personas, ergonomía, calidad de vida en el trabajo, productividad, sostenibilidad, impacto al medio ambiente, cliente. ¿En cómo afectó cuando si yo, puta, también mi habitación? Entonces, ¿cómo afectó la check-in? Todo ese ejercicio está siendo hecho en este momento para poder ganarse 1 hora a 1:30 en el check-in. Es decir, poder o liberarlo más tarde o hacer que la persona pueda ingresar antes a la habitación. Ese es un ejemplo muy, muy interesante que, como te digo, todos ganan. Todos ganan. No hay nadie en el ecosistema que no vaya a ganar. Y si no, lo llamamos y le decimos, venga, ¿qué hay que hacer para que tú también estés ahí? ¿En qué dijeron las muchachas de limpieza? Encontrando. Los equipos no. Vuelvo y te digo, al principio siempre hay resistencia. Al principio hay mucho miedo. Al principio pero usted, ¿por qué? Si usted no hace esto, me va a venir a decir a mí cómo yo tengo que hacerlo. Pasa mucho de eso. Pero con el pasar del tiempo, con los dibujos, o sea, no es un mago que viene a decir, mueve así, no. Hay dibujos, hay un video también que tenemos ahí publicado donde están todos estos mapas, dibujos, esquemas, análisis de tiempos, ellos participan. Entonces, si los números están ahí, pues yo hago parte de eso y al final incluso ellos mismos presentan el resultado a los directores. ¿En qué dijeron los muchachos? ¿Cuándo viste o cuándo vieron el click en ellos? Sí, normalmente se impresionan, dicen, wow, sí, yo pensaba, ahora entiendo por qué esta chica decía que la cocina le dolía cuando, o sea, empiezas a encontrar muchas más razones de fondo para poder decir, oiga, sí, ese es el camino. Hay cosas que uno se encuentra que no, que de pronto no puede hacer o que hay que aplazar, pero si tú al menos el 80% de las cosas las puedes implementar, pues eso va a ser muy bien. Eso es que me gusta. Tú puedes hablar de cualquier cosa. Wow, no, sí, en serio. Yo amo ese tipo de cosas. Amo, pero mal. Primero,
Historias de metodologías o prácticas que alguien escuchando pueden aplicar en su día a día para ser más eficiente o ese es incorrecto, más lean. Lo que mejor creo que puede hacer una persona en su día a día para poder ser mucho más eficiente es hacer una pausa de 10 minutos y hacer un ritual de entender en dónde está. Por ejemplo, Un Kanban que tengo en lista que no he tocado, que tengo que hacer, que estoy haciendo, y el que estoy haciendo puede ser iniciando, terminando, que tengo en verificación, porque muchas veces la persona tiene 10 cosas, pero el jefe no le ha validado, y que termine. Es súper importante que la persona tanto al final de un ciclo vea lo que visualice lo que terminó. Eso motiva, terminé. Entonces es visualizar el trabajo. Hay muchas herramientas. Un Kanban lo tienen todas las plataformas de tecnológicas, todas las empresas. Y si no, compre unos post-it ahí en la papelería y póngalo y visualice su trabajo. ¿en este ayuda? ¿Cómo? Este ayuda. Muchísimo. Muchísimo. Porque le permite a la persona sacar de la cabeza todo lo que tiene y visualizarlo en una pared y entender su trabajo. Y ya cuando tú sacas eso, tú empiezas a hablar de eso. Y el problema es eso, no eres tú. No es, ay, me siento cargado, estoy como que no sé. No. ¿Qué es lo que pasa? Eso no fluye. ¿Por qué? Es que no me han validado. Ok, vamos a trabajar eso. Ya vienen otras técnicas, pero esa es la más básica de todas. Entienda su trabajo, entienda dónde está. Y si usted quiere ver eso cómo funciona mejor, practíquelo en la casa con sus hijos. Si tiene adolescentes, mejor. El adolescente promedio a cada 5 segundos inventa 10 planes. Entonces necesita un Kanban para entender el trabajo y todo lo que está imaginando. Entonces lleve a esa persona a entender todo lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Porque si en algún momento usted llega a ver que en el que está haciendo está acumulando muchas cosas, ahí es donde también le va a afectar mucho la productividad. O sea que limite el trabajo, focalice, no priorice. No porque usted prioriza le va a ir mal porque todo es importante. Focalice. ¿Cuál es el problema de la empresa? ¿Qué es lo que a mi jefe le importa ahora? A veces nos obsesionamos con lo que nos gusta y no es lo que se necesita. Por más rápido podemos chulear. Exacto, exactamente. Entonces, ¿cuáles son las 3 que yo evacúo ya? Y Eso es visualizar para entender dónde hay una cuella de botella para optimizar la forma que estás trabajando. sí, visualizar para planear, para entender, para poder que yo con otra cosa o otra cosa pudiéndome mostrar dónde está fluyendo el trabajo y cómo fluye. Ese es un método clave. Lógicamente, detrás de eso después vienen muchas herramientas como un daily management, porque si todo el equipo tiene lo mismo, vamos a poder entender ya no la situación de una persona, sino de un equipo completo. Historia de técnicas o preguntas para cuestionar las ineficiencias y entender dónde está el valor. Bueno, Historias de preguntas de cómo cuestionar eficiencias. Si cómo entrenan a alguien o si tienes una historia de alguien en la empresa, cómo empieza a observar y preguntar. Proceso A3. Hay una metodología y un abordaje que es el pensamiento A3, que finalmente Pensamiento A3. Pensamiento A3. No hubo yubo. No, pensamiento Más A3. sencillo. Sí. Okay. Sí, porque era la manera de poderlo llevar a Occidente, ¿no? Pero debe tener su palabra. Pero al final el pensamiento A3 lo que hace es desarrollar la capacidad de los líderes de hacer preguntas. Es desarrollarse para hacer preguntas. Y si tú vas al libro... Dame un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué estás hablando de esto? Es la primera pregunta que normalmente siempre utilizamos en el contexto. Si tú quieres entender o matar la mitad de las cosas, ¿y tú por qué estás hablando de eso? Y la persona en Colombia se siente amenazada. Dame un ejemplo específico. Dame un ejemplo. Pero de un ejemplo de quién? Normalmente, mira lo interesante que estás planteando. Me está haciendo pensar algo. Si hay preguntas, es para crear una conversación. Sí. Y si hay una conversación, necesitamos mínimo 2. 2 personas. Ajá. ¿Cierto? Sí. Ok. Y en esas 2 personas hay 2 roles. El que hace las preguntas y el que reflexiona con las preguntas. No el que responde. No hay que responder, reflexionar. Ajá. Entonces, es muy usual. Jefe en la mañana llama a colaborador y le bota 10 cosas. O sea, el jefe es buenísimo para soltar el estrés. Llama al colaborador y mira, es que esto. Entonces, sí.
Maestros. Si tú eres un lean thinker, tú, stop, para, ok, me dijiste 10 cosas, de estas 10 para hoy, ok, ¿por qué esto es importante? Y te puedes meter en un lío con tu jefe, ¿no? Porque lo vas a desarrollar, porque esto es importante. ¿Y por qué tú estás hablando de esto? ¿Y por qué crees que habría que priorizar esto ya? Entonces tú empiezas, tú no eres el funcionario, sí señor, no es un mecanismo jerárquico militar, es una comunidad que construye, es un ecosistema en el que vamos a partir de preguntas y de pensamiento a tres para entender el problema. Vamos a arrancar por ahí. ¿Usted por qué está hablando de eso? ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Usted lo que me está diciendo entonces es que yo pare lo que estaba haciendo ayer, porque ese jefe se le olvida que era lo que había pedido ayer, y me enfoque en esto hoy. No, disculpa, no. Hombre, sigue. Entonces, si no desarrollamos esa capacidad de crear conversaciones con los líderes, rompiendo esas estructuras jerárquicas que aprendimos con nuestros padres, pues vamos a seguir en un sistema complejo lleno de desperdicio. Entiendo, entonces pensamiento 3 no es tanto por el líder, para las personas cuestionar a los líderes o la gente mandando acciones para ellos pueden pensar mejor a ellos. Ambos, porque ese puede ser un camino. El otro camino es un problema real de la empresa, donde el problema lo vamos a tratar con un A3. Y el A3 parte de una cantidad de preguntas que yo me hago para entender el problema. Entonces yo ya no voy a tratar el problema contigo. Tú y yo vamos a hablar del problema con un A3 que nos ha resuelto una cantidad de problemas, como por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Es la primera vez que pasa esto? ¿Ya había ocurrido? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Es una pregunta. ¿Y si no hacemos nada? ¿Qué? ¡Ay, no, nada! Entonces... Sí, entonces no vamos. O no, sí, rico ir por esto, para reafirmar. ¿Cómo es la metodología? ¿En cómo aplicas? Es el proceso A3. Ese no es pensamiento 3, ese es proceso. Lo que pasa es que es el proceso A3 tiene detrás el pensamiento A3. De hecho, hay libros de pensamiento A3 de Art Smalley, que es el motor de 4 tipos de problemas. O sea, pero 3 al número. Sí, sí, ¿y por qué? Porque ese es el tamaño de una hoja de papel, que es doble A4. Una hoja, aquí en Colombia la llamamos carta, no sé por qué, alguien cambió esa vaina. Pero si doblas, un legal. Dobles ¿sí? En 3. Pero si tú pones 2 A4, te va a dar una 3. Entonces, el punto era ¿Cómo así? Tenemos un papel normal. Una hoja de tamaño carta que le decimos en Colombia es carta y le falta un poquito para hacer una 4. Ajá. Esa es la manera como el sistema 11, identifica no el papel. Como es 11. Sí, 11 pulgadas no es 12. Esa vaina. Entonces el A3 son 2 en tamaño carta y tú tienes una 3 y tú tienes que tener la capacidad de cualquier problema, tratarlo en una 3. Por ¿Cómo ejemplo, así? 3 papeles estás diciendo. 2. En 2 A4 te vuelve una 3 y ahí tienes que ver todo, el problema y la solución. Ok. Ajá. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces muchos A3, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos en el caso mío en Michelin, pues eso era una práctica diaria de hacer coach a los equipos en hacer ese tratamiento de problemas, pero también en hacer en algunos momentos y aplicarlo. Entonces tú empiezas a desarrollar la capacidad de pensar. Entonces, en pensamiento A3, es el pensamiento, que cualquier cosa tú te vas a hacer preguntas. Entonces a ti te dicen algo y tú, ¿y cuál es el estándar? ¿Y existe algún sistema para haber prevenido el defecto o para que eso no ocurriera? ¿Sí? Entonces tú empiezas a desarrollar la capacidad de crear preguntas. Entonces esa herramienta es una forma de ayudar a la gente visualmente empezar a preguntar. Espectacular lo que acabas de decir, lo dijo James Womack. Las herramientas Lean fueron diseñadas para que las personas pudieran desarrollar la capacidad de poder ver cómo creaban valor y cómo generaban desperdicio también. Esas herramientas tienen ese fin. No nos podemos obsesionar con la herramienta como tal, sino con el problema y cómo yo veo el problema. La única forma es, tienes un problema pero no puedes verlo. ¿Cómo podemos verlo? Todas las herramientas, ok, listo, visualizar en 3, visualizar esa, okay. Y ahí sí viene la magia, ahí sí empiezan a aparecer cosas diferentes. Ya, eso es genial. Listo. Indicadores o formas de medir la eficiencia por parte de una persona. Recomendaciones para cuantificar la eficiencia. Lo que pasa es que estamos lógicamente siempre estamos queriendo esa solución. ¿Y cómo hago para la fórmula?
vuelvo al punto. Devuélvase un poco y ¿dónde usted está? ¿Qué es eficiencia para usted? ¿Y qué no es eficiencia? Vamos a poner un ejemplo sencillo para que todo el universo lo comprenda. La ida al médico. El tipo estudió 20 años para poder estar ahí sentado al frente suyo. El médico de entrada empieza a hacer una 3 con usted, porque usted llega y le dice lo que le pasó y lo que usted cree que tiene que hacer. Entonces yo creo, doctor, que... Y el médico empieza, oiga, ¿y cómo está su papá? Y, uy, ¿usted por qué me está preguntando por mi papá? Y entonces le empieza a hacer una correlación. ¿Y usted cuándo fue la última vez que se hizo exámenes? Entonces él ya empieza a hacer una 3. 1. 2. Hablamos de eficiencia, que es la pregunta. ¿Cómo medir la eficiencia del médico? ¿Dónde crea valor el médico? El médico crea valor en la medida que hace un buen diagnóstico, o sea, el lado izquierdo de la 3, entiende el problema contigo, porque él no tiene la respuesta, él lo entiende contigo, y diagnostica y crea un conjunto de experimentos o de otros exámenes para poder seguir profundizando en el problema o para ayudarte a prevenir el defecto o la enfermedad. ¿Estamos? Pero después de que tú terminas la consulta con el médico, ¿qué se tiene que poner a hacer el médico? A escribir en un computador todo lo que habló contigo. ¿Eso es desperdicio o eso es valor? Valor. ¿Por qué? Porque están quitándole la mente para visualizar quién. Pero usted ya le dijo lo que hay que hacer, lo que le tenga que tomar, y usted le toca quedarse ahí sentado y que el tipo escriba y escriba eso. ¿Para qué? Yo me puedo ir. Para documentar en el futuro. Si eso algo pasa, tiene más información. No me interesa. Es desperdicio. El tipo no estudió para eso. Entonces, me estás diciendo cómo mido la eficiencia. Ahí hay un ejemplo. ¿Usted para qué fue contratado? ¿Usted qué es lo que sabía hacer? ¿Sí? Pero si usted tiene que crear el valor, hacer el diagnóstico, orientar a la persona, hacer la cirugía, eso es valor para el médico. Pero él tiene que ir a escribir en un sistema y a veces 2 y 3 y llenar 10 campos y poner tu cédula 4 veces. Eso es desperdicio. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a medir la eficiencia propia. ¿Cómo? Pues mídala, entienda usted para qué fue contratado. Por ejemplo, usted fue contratado como project manager. Ya entiendo. Entonces, mientras yo soy el doctor y yo estoy escribiendo 4 cosas, yo tengo que preguntar, pucha, yo perdí más tiempo, tengo otro paciente llorando, no puedo llegar allá porque este niño, porque tengo que hacer esto. Entonces, tú tienes que cuestionar qué haces uno mismo o qué hagas. Yo pensé que está hablando como del paciente. No, el doctor. Estamos ocupando el puesto. El juego en los dos, de acuerdo. Ya entiendo que sí. Imagínate un patólogo. Consiga un patólogo. Vaya, consiga liberar a ver si le va a ser fácil conseguir un patólogo hoy en día. No es tan fácil conseguir patólogos. Y el patólogo tiene la capacidad y estudio para poder observar y decir, lo que estoy viendo es esto. Pero si termina y sale del microscopio, de lo que esté viendo y tiene que ponerse a escribir en un cuaderno, ojo, ya hemos visto casos en laboratorios con los que hemos trabajado donde el patólogo está observando y él está hablando y hay una grabadora que está captando todo lo que él dice. Y después, con Machine Learning hay una adaptación de lo que él está diciendo con algún tipo de diagnóstico parecido que ya dieron en el pasado o que ya existe. A ver si encaja en ese tipo de diagnóstico. ¿Para qué? Para ser más preciso. Entonces sale del microscopio, observa, valida y ya quedó escrito porque es que es un diagnóstico de un patólogo. No es que tiene dolor de cabeza, no es un diagnóstico porque los cromosomas y esto y el nivel y una cantidad de cosas muy técnicas. Y el banco es el mismo. Si te vas al banco y el tipo llena papeles y llena papeles y llena papeles y tiene un MBA para llenar papeles. ¿Y cuál es tu dirección, señor Ro? ¿Y cuál? No. Hay que pensar en esa perspectiva. Valor. ¿Cómo yo creo valor? ¿Para qué fui contratado? ¿Sí? Allá es eficiencia. Ahí es eficiencia. O sea, el primero que tiene que pensar en eso soy yo. No es hacer más rápido. No es como nos lo vendieron, no es correr, ¿no? Es más, cuando tú ves a alguien corriendo, lo más probable es que se accidente o que cometa un error o viene una cagada, te lo aseguro. No, es saber andar al mejor paso, en el mejor momento, con la mejor cagada y cuestionar el sistema. Es que ese es el punto, tenemos que cuestionar el sistema y cada uno hace parte del sistema y lo tengo escrito en una presentación, pero el sistema comienza contigo. ¿Por qué? Porque Lean no es como Newton. Lean es cuántico. Todos suman un pedacito y tú vas haciendo Lean tú mismo. O sea, las empresas Lean son las empresas que tienen personas pensando y practicando Lean. No que tienen un programa de excelencia operacional montado.
No que hicieron 10 entrenamientos, no. Es donde todos suman una partecita a ese gran sistema. Pero allá es cuando entiendes por qué le tienen tanto miedo de su trabajo. Porque si ellos fueran capaces de pensar en valor, van a ser, ¿por qué está haciendo todos los días? Es una estupidez. Y es porque está pensando en valor generado por otra persona. Efectivamente. Ese es el problema, que la gente no está pensando en valor, está pensando en escasez. Al revés. En escasez y en satisfacer al jefe. Y te cierro con algo. Hace 2 semanas estaba en un summit en Brasil y me hicieron una pregunta al final. ¿Qué hacer en una organización donde los jefes todavía no entienden? Yo renuncié. No pierda tiempo. Si usted ya se la pilló, ¿usted qué más hace ahí? Si el sistema no se va a mover, cambie de sistema. Vaya, busque otra compañía, otra empresa donde usted pueda seguir desarrollándose. Y eso también es pensar lean, es pensar en progreso, en movimiento. Pero si me voy a quedar ahí toda la vida, no es que yo llevo 20 años acá y la liquidación, pues quédese ahí entonces. Dele, siga ahí practicando. Como dices, cuántico, si tú estás generando valor, la empresa es valor. Si tú no puedes generar valor, la empresa no es valor. Así es. La energía de la sala tiene que subir. ¿Tú estás sumando? ¿Estás neutro o estás restando? Identifica eso. Eso es muy sencillo. Uno llega a la casa y no sabe cómo fue el día. ¿Fue verde? ¿Fue rojo? ¿O no? ¿O qué pasó? Binario. ¿Verde o rojo? Y pongo un punto. Te lo digo porque tengo un amigo literal con el que aprendí Lean hace mucho tiempo. Mucho del pensamiento. Es un gerente de una empresa muy bonita. Y empezó a ponerle puntos rojos y verdes a su vida. Y se dio cuenta que estaba mucho verde. Y dijo, hay que hacer algo también. Porque el buen líder no es el que está todo el tiempo en verde, sino el que convierte los verdes en rojos y los rojos en verdes. Mira cómo se valida todo. Hay un método, hay una técnica. 1. 2. Hay un acto. Hay un momento. Es lo más importante. El método puede venir, pues si yo no tengo el comportamiento y el hábito, no lo voy a hacer nunca. De hecho, el 99% de las personas no lo hacemos es porque no tenemos el hábito. 2, viene el hábito, después de tener el método, va a llegar el resultado. Eso que acabas de decir es reflexión. Lo hablamos mucho en una palabra japonesa que se dice hansei. Pare, reflexione. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Ok, mañana vamos a hacer mejor. Listo. ¿Qué no vamos a repetir? Y eso, pues, miles de nombres, retrospectiva, lo que quiera, pero pare. Ok, ¿dónde estamos? Pero el mundo, la tecnología nos está llevando a que no paramos, sino hacer. Mucho ruido. Mira cómo lindo es, que yo entendí finalmente, posiblemente estoy equivocado, pero es la forma que arrancamos la historia, con este círculo, esta línea de observación. Lean es un acto de observación, no es una acción, es una inacción. Sí. Arranca con observación, no arranca con acción, porque el problema fue acción. Exacto. Entonces tú tienes que saber qué acción estoy haciendo que no genera valor. Entonces es un inacción, es muy como Tai Chi, ¿no? Es como la acción es la inacción. ¿O sí, no? Sí, no, me parece. Estoy alucinando. No, sí, está alucinante, pero está buenísimo. Sí, es verdad. Es verdad. Que el Lean no arranca con una acción, arranca con inacción. Para, reflexiona, ok, ¿qué está pasando? Y tú, la semana anterior estaba, por ejemplo, yo con varias personas de diferentes Lean Institute y con algunos ex Toyotas. Y tú en solamente algunas conversaciones con estas personas, tú haces una pregunta y tú ya sientes la pausa para la respuesta. Y tú ves la respuesta qué tan elaborada. Se valora el silencio, se valora la pausa, se valora la profundidad. Sí, o sea, en una cena tú vas a hacer 3 preguntas, no más. No vamos a decir que un sistema es bueno o es malo, no. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro sistema? ¿En qué cultura estamos? ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos cambiar en nuestro sistema? Infelizmente no tenemos muchas empresas que desarrollen programas de estos para poder desarrollar cada vez más personas, como lo tienen otros países, con grandes industrias automotrices, por ejemplo, como Brasil. ¿Sí? Pero pasa diferente en Brasil.
Al un país tener... Qué pena, es porque la cantidad de japoneses que están dentro de Brasil, porque tiene la población más grande de japoneses afuera de Japón. No. Estoy hablando de que una nación, un país que tiene una industria automotriz desarrollada, tiene una industria, detrás de esa industria viene prácticas de mejora, transformación, prácticas Lean. Cuando comparamos México o Brasil, por ejemplo, con Colombia, nuestra industria es mucho más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que están allá siendo formadas en menor cantidad y son esas personas las que van a salir a otras industrias a multiplicar ese pensamiento metódico y estructurado. Es eso. Entonces, es como muy emergente de toda la sociedad. Si tienen más empresas pensando en valor, eficiencia, van a aplicar a cualquier otra industria. No es algo que es para Es otro problema también, ¿no? De Lean. Sí. Gente piensa en un automóvil, eso. En procesos, pero no entiende que es humano. Así es. Súper. Bajen brutal. De putas, ¿no? ¿En qué listo? Última pregunta. ¿Qué disfrutas más de qué haces? ¿Por qué tienes tanto tiempo en esta industria? ¿De qué disfruto? Sí, ¿por qué sigues haciendo esto? No, pues yo lo disfruto porque me encanta. Uno de los proyectos que más... No, ese es normal. De verdad, dame algo, dame de carne, bueno, de ñapa. Una ñapa. Una de las cosas que más disfruto en los últimos años es trabajar con aerolíneas. Voy con los pilotos en Gemba, volando con ellos, entendiendo sus propios problemas, con los equipos de mantenimiento, estoy en los aeropuertos. Eso lo hago con unas 2 aerolíneas y eso es algo que es muy bonito porque me gusta. Siempre quería trabajar con esa industria desde que era niño. Y entonces siempre, no solamente yo, sino que buscamos que el equipo del Lean Institute, siempre alguien esté vinculando todo su trabajo con el propósito. Es decir, con lo que le gusta. Yo no quiero poner un gerente, un Lean manager a hacer hoteles y no quiere ir a los hoteles. No, ¿quién quiere viajar en hoteles? ¿Quién quiere ir a los hoteles? Y entonces, ok, tú vas a hacer lo que mejor haces en un hotel. Entonces, por eso lo disfrutamos tanto, ¿sí? Te da una visión distinta del mundo, ¿no? Tú estás viendo como toda la cosa escondida, los movimientos, analizando, sí, ¿no? Es una forma de como disfrutar el mundo mucho más, sí. Porque entiendes cómo está operando. Exactamente. Entonces, es tratar de conectar siempre eso. ¿Quieres mencionar algo antes que terminamos? Bueno, no, mencionar que lo importante siempre es buscar con quién vas a trabajar. Hay mucho Lean que está mal entendido, hay mucho taylorismo, reduccionismo y eficientismo camuflado. Hay mucha gente que habla de Lean sin entenderlo, sin haberlo vivido. Entonces, la recomendación es hágalo como quiera, con quien quiera, pero rodéese de personas que efectivamente sepan lo que están haciendo para que le ayuden y le acompañen a que no cometan los mismos errores. No importa en la industria donde esté, tenemos un método probado como el Lean Transformation Framework que está diseñado para trabajar con los líderes de las empresas para poder hacer transformaciones y siempre es un gana-gana. Las personas ganan, los líderes ganan, las empresas ganan, todos ganan, el medio ambiente, todo el mundo va a estar ganando. Eso, yo puedo seguir aquí preguntando historias del Lean, pero siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Robbie, por este espacio. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.